Buenos días a todos, comité organizador, pues muy complacido de estar aquí con ustedes para compartir un poquito del rol del verde indocianina, básicamente en los usos en oncología torácica. No declaro ningún conflicto de interés. Es importante que, conversando un poquito de oncología del tórax, hablemos de cáncer de pulmón. Sigue siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Tenemos avances en los últimos 10 años en la inmunoterapéutica sistémica, pero esto también va paralelo al beneficio de la cirugía de mínima invasión. La cirugía de mínima invasión hoy en día es una piedra angular del tratamiento, principalmente en las etapas tempranas. A pesar de esto, sabemos que la supervivencia global de estos pacientes a 5 años es y sigue siendo limitado. El conocimiento actual de los biomarcadores y el avance que tenemos en el cáncer de pulmón con respecto a la documentación, a la decisión inicial y que ese paciente se abra una compuerta, incluso en etapas tempranas, a tener consideraciones de tratamiento antes o después de la cirugía, son súper importantes a la hora de que nosotros tomemos la conducta o la decisión de qué tipo de cirugía vamos a ofrecerle a esos pacientes. Sabemos también que hoy en día el cáncer de pulmón, a la hora de enfrentarnos a nivel de consulta, la decisión del tratamiento quirúrgico en la etapa temprana suele ser compleja. Esto depende de un sistema de predicción del pronóstico del paciente que no solamente involucra un criterio de resecabilidad, tenemos que tomar en cuenta también que estos pacientes tenemos factores ambientales, factores asociados al tumor, el primario, factores asociados a la enfermedad regional o ganglionar del mediastino y factores propios del paciente como su entorno, las características generales, comorbilidad, función pulmonar y obviamente la estirpe tumoral, en donde hoy en día tenemos múltiples opciones de tratamiento, no solamente cirugía, sino una combinación de tratamientos neoadyuvantes que ha venido a cambiar el curso de esta enfermedad y obviamente eso conlleva un reto en el abordaje quirúrgico y en la decisión inicial de tratamiento. Específicamente en cirugía pulmonar, hablando de primarios de cáncer de pulmón, también la enfermedad metastásica pulmonar, que es otro gran campo de la oncología torácica en el día a día, sabemos que fuera de la lobectomía pulmonar como un tratamiento estándar, tenemos hoy en día evidencia contundente que ha cambiado prácticas, especialmente para los pacientes con tumores pulmonares T1, N0, M0, en donde la lobectomía quizás es una cirugía bastante agresiva, que si bien es cierto, conlleva un adecuado control local, también es un paciente que no estamos ahorrando parénquima pulmonar. Surge entonces la segmentectomía, ya sea una segmentectomía atípica o una resección tipo wedge, así como también las segmentectomías anatómicas o incluso las subsegmentectomías como cirugías preservadoras de parénquima, cuyo performance a nivel oncológico ha sido demostrado en dos estudios importantes publicados en 2022 y 2023, ya estudios robustos, fase 3, multicéntricos, aleatorizados, en donde la comparativa lobectomía y segmentectomía para etapas tempranas en cáncer de pulmón, específicamente etapa 1A, menor o igual a 2 centímetros, si se llegase a lograr, que es un objetivo oncológico claro, una relación tumor-margen por lo menos arriba de 0.5 del tamaño de la lesión, la segmentectomía o alguna cirugía menor que una lobectomía no demuestra una diferencia significativa en supervivencia global a 5 años en los pacientes y sí hay una representación importante en el volumen expirado al primer minuto, el FEV1, de estos pacientes en donde la segmentectomía, al ser preservadora o ahorradora de tejido pulmonar, permite que estos pacientes tengan una mejor función pulmonar calculada a los 3, 6 meses y equitativamente comparables al año. Dos de estos estudios han venido a cambiar prácticas, lo que obviamente surge un reto para el cirujano, en donde la lobectomía de por sí, por toracoscopia, es una cirugía técnicamente demandante. ¿Cómo entonces vamos a transformar o cómo vamos a decidir en ese paciente con una etapa temprana si ofertarle una lobectomía pulmonar o quizás es suficiente una segmentectomía con linfadenectomía, tomando en consideración que con el advenimiento y el uso de estudios diagnósticos, estudios de imagen, principalmente post-era de COVID, tenemos un aumento en la incidencia de diagnóstico, no necesariamente la incidencia de la enfermedad oncológica, de detección quizás más temprana de nódulos pulmonares sospechosos o confirmados o incluso en el seguimiento de los pacientes oncológicos que ya tienen un primario conocido y son seguidos a largo plazo en su centro de atención o por su equipo tratante, en donde muchas veces se detecta un segundo primario y este segundo primario está demostrado estadísticamente significativo que suele ser en una etapa más temprana que en aquellos pacientes que debutan naïf con un cáncer de pulmón. Entonces, a la hora de poder ofrecer a estos pacientes
una lobectomía pulmonar o una segmentectomía quirúrgica, ¿verdad? Y a la vez que también nos enfrentamos muchas veces con nódulos pulmonares subsólidos, me refiero a los GGO inglés o vidrio despulido puro o incluso sólidos parciales, que en la clasificación histológica de los adenocarcinomas pueden incluir adenocarcinomas mínimamente invasivos, adenocarcinomas invasivos con patrones lipídicos, que sabemos que las imágenes suelen ser bastante difusas, suelen ser densidades de tejido pulmonar, en donde la arquitectura pulmonar no se oscurece específicamente por el nódulo, lo cual tanto para el colega de radiología, el colega de neumología o para el cirujano es un reto diagnóstico y terapéutico. Entonces, entrando en por qué esta charla es importante en cuanto al verde indocianina, es que en oncología del tórax nos encontramos con 5 escenarios clínicos clave en donde el verde indocianina realmente ha podido cambiar práctica. 2 de ellos los resalto en rojo, que es lo que vamos a intentar conversar un poquito en el periodo de tiempo, es la identificación del plano intersegmentario. Una vez que tomamos la decisión de ese paciente ofertarle una segmentectomía anatómica pulmonar, tenemos que lograr definir entonces ese plano intersegmentario, que si bien es cierto, anatómicamente lo podemos diferenciar, desde el punto de vista macroscópico o transoperatorio es difícil delimitar un plano intersegmentario si no tenemos alguna técnica quirúrgica. Número 2 es la localización intraoperatoria de nódulos pulmonares, usualmente guiado por una inyección de verde indocianina en el escenario preoperatorio, usualmente guiado por algún estudio de imagen como la tomografía. También otro de los usos que está muy en boga hoy en día es la perfusión del conducto gástrico cuando hacemos esofagectomías, ya sea para cánceres de unión o cáncer esofagodital, detección de lesiones tipo bulas e incluso detección tumoral basado pues, en la hipótesis de la permeabilidad y el efecto de retención, lo que hipotéticamente puede detectar en el parénquima pulmonar lesiones más ocultas. El plano intersegmentario, si bien es cierto, buscamos reducir el trauma quirúrgico en aquellos pacientes que sean candidatos a una resección sublobar, que son aquellas resecciones por debajo de la lobectomía pulmonar, el objetivo principal es reducir ese trauma, prevenir o preservar la función pulmonar, pero la interpretación intraoperatoria de la anatomía segmentaria suele ser mucho más compleja que la lobectomía estándar, cuyo objetivo oncológico y funcional deben ser equiparables o deben ser claves a la hora de decidir qué paciente es candidato a tomar en consideración esta diferencia o esta anatomía segmentaria, y a medida que se implementan técnicas de imagen más novedosas y están más al alcance, vamos a tener un incremento potencial en la detección de cáncer de pulmón en una etapa temprana. El plano intersegmentario en forma base o en forma estándar, una de las técnicas quirúrgicas más antiguas, para lo cual se puede identificar en una segmentectomía, es de alguna u otra forma ligar o cerrar o clampear con una endoengrapadora, ya sea por cirugía abierta o por cirugía toracoscópica, ¿verdad? El bronquio target o el bronquio diana que va hacia el segmento afectado. Esto se llama técnica de inflación y de desinsuflación. Esta técnica permite hipotéticamente delimitar ese plano intersegmentario. Sin embargo, sabemos que la técnica de insuflación y descompresión tiene bastantes limitantes. Lo primero es que en la toracoscopia, recordemos que la caja torácica no es expandible, por consiguiente, al realizar esta técnica de insuflación y descompresión, limitamos mucho la visibilidad durante la cirugía, tenemos potencial una pérdida de la lesión diana y existe un fenómeno de filtración de aire a través del poro interalveolar, lo que permite o lo que realmente no permite distinguir claramente ese plano intersegmentario. Técnicas descritas en la literatura: el rojo carmín por vía intraarterial directamente la arteria diana de la lesión, el azul de metileno transbronquial, pero son algunas potenciales soluciones el método basado en la perfusión, y es en donde entra en juego el verde indocianina. Sin embargo, también para el plano intersegmentario hay descrito en la literatura algunas limitantes de pobre difusión en aquellos pacientes fumadores pesados, usualmente con IPAs arriba de 30 o 40, aquellos pacientes que debutan de entrada con una función pulmonar limítrofe, o aquellos pacientes que tienen una baja densidad en el parénquima, bajo la evidencia de una tomografía. Beneficios: la reacción alérgica demostrada en cirugía de tórax con ICG a dosis de 0.5 miligramos por kilo es por debajo de 0.003%. Son tolerables dosis de entre 0.15 a 0.5 miligramos por kilo en diluciones de 25 miligramos con 5 cc de agua bidestilada, que es bastante concentrado. La mediana de duración es lo suficiente como para demarcar el plano intersegmentario, como podemos ver en las imágenes, y la tasa de éxito ronda aproximadamente, dependiendo de la serie de casos revisadas, entre un 93 y un 95.6%, lo cual las técnicas de descompresión
no superan el 85%. Otro punto importante es, si bien es cierto, detectamos a ese paciente con cáncer de pulmón o una enfermedad metastásica en una forma temprana, enfermedad limitada o oligometastásico, ¿cómo lo detectamos o cómo lo localizamos transoperatorio? Las técnicas intraoperatorias típicas son la palpación, lo cual en gran parte limita hasta cierto punto, dependiendo de la incisión quirúrgica, la toracoscopia. Esto va más orientado a la toracotomía convencional, el ultrasonido intraoperatorio o la localización percutánea intraoperatoria de la lesión. Y las técnicas de localización preoperatoria invasivas son la utilización de agujas, la utilización de microcoils, la inyección directa guiada por tomografía de algún marcador, entre ellos el verde indocianina, o la inyección broncoscópica por navegación. ¿En qué consiste entonces la utilización de verde indocianina en este escenario? Lo que buscamos es tanto la detección como el tratamiento temprano, tomando en consideración que esta identificación intraoperatoria suele ser compleja, y esto es principalmente para lesiones por debajo del centímetro o entre 0.8 a 1 centímetro. Las técnicas de mínima invasión, a pesar de que tienen beneficios claros en múltiples aspectos, la pérdida de la retroacción táctil, tanto en la cirugía toracoscópica como en la cirugía robótica, es una limitante para la detección intraoperatoria de los nódulos de pequeño tamaño. Y obviamente aquí es donde surge el énfasis en intentar buscar métodos seguros, rápidos y que permitan, con un margen de seguridad, realizar una resección guiada con, por ejemplo, verde indocianina. A pesar de que la optimización de la toracoscopia o de la cirugía robótica permite en tórax, es evidente el cambio en la visualización del campo quirúrgico, el uso global de la tomografía permite el incremento también de estos nódulos y también de las densidades tipo GGO o las densidades parciales, lo cual tanto para biopsia como para resección guiada suelen ser técnicamente demandantes, y las técnicas actuales son realmente menos precisas. Entonces, hoy en día ya hay mucha publicación o mucha data con bastante respaldo. La mayoría de estas características de estos estudios son retrospectivos, sin embargo, las tasas de detección superan el 98%, el tiempo ventana entre la localización preoperatoria por radiología antes de llevar al paciente a quirófano suele ser en promedio 18 minutos, con una mediana detección de nódulos pulmonares de 9 milímetros, lo cual usualmente por palpación suele ser técnicamente muy difícil, con una mediana de profundidad de la pleura a la lesión de 8.9 milímetros y con tasas de neumotórax asintomático que no superan el 6%, y recordemos que ese paciente de igual forma va a ir en tiempo ventana a quirófano. E incluso se han hecho o se han intentado avalar estudios para lesiones específicamente subcentimétricas con tasas de detección que llevan al 91%, con una tasa de conversión para su detección por debajo del 8%, una toracotomía para realizar un intento de detección por palpación o ampliar la cirugía, la incisión de la toracoscopia tradicional, que aproximadamente es de 4 centímetros, para poder localizarlo por palpación, pero esto es una tasa bastante baja de fallo. E incluso ya hoy en día tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis, incluyendo llegando cercano a los 2.000 pacientes, con localización de nódulos pulmonares con verde indocianina, como mencionamos previamente, con medianas de tasa de detección del 94.3%. Para hacerlo un poquito más práctico, traje algunos casos de la vida real, en donde con diferentes equipos de trabajo hemos logrado localizar este tipo de nódulos pulmonares. Este es un caso de un paciente de 72 años, un paciente con dislipidemia, hipertenso, una apnea obstructiva del sueño y un carcinoma de células claras localmente avanzado renal tratado 3 a 4 años antes de esta intervención, un IPA avanzado de 30, y en su seguimiento se detecta una opacidad pseudonodular de 6 milímetros en el lóbulo inferior derecho, con retracción de la pleura y atelectasia, con un aumento del tamaño de más de 3 milímetros, que tomando en consideración las guías de Flexner, estos son pacientes con alto riesgo de un segundo primario. Este paciente, por tomografía, 9 milímetros sin derrame pleural y con algún grado de captación en el PET-CAN, sin embargo con unas pruebas funcionales limítrofes, por lo cual se ofertó o se realizó una cirugía robótica. Este fue un caso compartido durante el entrenamiento con colegas en España, con una cirugía robótica uniportal, un solo puerto de 4 centímetros, en donde se realizó en la zona de trabajo, y el marcaje preoperatorio se realizó con verde indocianina 0.5 cc o 0.5 mililitros en una dilución 25 en 5 cc de agua destilada, para una segmentectomía guiada de ese nódulo pulmonar y una linfadenectomía regional, tomando en consideración finalmente
una lesión de 9 milímetros con 0 de 15 ganglios en la cosecha mediastinal. Esto es una lesión que a la visualización sencilla parece detectable, parece identificable utilizando el sistema Firefly. Estos son casos educativos con la intención de conseguir esta práctica, lograr identificar ese nódulo pulmonar y hacer una resección en un paciente con una prueba de función pulmonar limítrofe adecuada, con un margen o una tasa de lesión entre la relación entre el margen quirúrgico y el nódulo del tamaño por lo menos arriba de 0.5 de margen amplio de la lesión. Otro caso clínico, un masculino de 75 años con un antecedente de un cáncer de orofaringe localmente avanzado, P16 negativo, T2N3B, tratado con quimioterapia de inducción y quimiorradioterapia definitiva. En el 2023, 3 años antes, el paciente libre de enfermedad, se detecta un nódulo subpleural en el lóbulo superior derecho, 10.2 milímetros, un submax de captación de 2, se ofertó seguimiento y esta lesión crece aproximadamente entre 2 a 3 milímetros en un periodo de 6 meses. No era candidato a biopsia debido al alto riesgo de neumotórax por el antecedente de enfisema del paciente, por lo cual este es un caso compartido con mis colegas en Hospital Pacífica Salud, en donde decidimos hacer una inyección en 4 puntos alrededor de la lesión, ¿verdad? Con este marcaje preoperatorio inmediato, el paciente fue intubado en la zona de radiología o en el departamento de radiología, se realizó el marcaje guiado por tomografía de la lesión y esta lesión pudo ser detectada a nivel de la cisura, ¿verdad? La cisura entre el lóbulo superior y el lóbulo medio, se pudo detectar una mayor captación del verde indocinina en la zona y logramos extraer una metástasis pulmonar de 7 milímetros compatible con un carcinoma de células escamosas metastásico, a lo cual a la palpación era una lesión que potencialmente iba a pasar desapercibida, única lesión, una recaída a más de 2 años del tratamiento del primario, márgenes quirúrgicos negativos sin afección de la pleura, ya que tenía una profundidad aproximada de 1.5 centímetros de la misma. Disculpen las imágenes, pero en la torre que tenemos para estos casos no teníamos sistema de grabación. Este es un masculino de 69 años, un fumador pesado con un IPA de 40. En un seguimiento, un nódulo pulmonar único de 2.1 centímetros. Se le hizo una biopsia transtorácica con un adenocarcinoma invasor. Es importante también tomar en consideración, este es un paciente que tiene antecedentes de cáncer de colon, tratado 8 años previo al diagnóstico del nódulo pulmonar, que se determinó como un primario de pulmón. Este paciente se le ofertó una segmentectomía S4, S5, es decir, una lingulectomía del lado izquierdo con una ampliación hacia S3 para el margen quirúrgico, una linfadenectomía regional, y lo que hicimos en esta ocasión fue buscar el plano intersegmentario. Aquí podemos observar la zona de marcaje en el lóbulo superior y vemos la zona de la língula con una poca captación del verde indocinina una vez ya ligado las arterias lingulares y la vena hacia la língula. Podemos observar cómo hay una adecuada captación hacia el lóbulo superior y no hay ningún tipo de captación hacia la língula, lo que nos permitió claramente delinear el plano intersegmentario entre el lóbulo superior o el trisegmento superior y la língula. Y esto permitió la captación final del reporte de patología, un adenocarcinoma de pulmón, 1.9 centímetros, margen quirúrgico negativo, arriba de 5 milímetros, y la linfadenectomía regional negativa. Y por último, una femenina de 80 años, no fumadora, antecedente de un cáncer de mama izquierda, en seguimiento un nódulo único pulmonar, una biopsia transtorácica, también un adenocarcinoma de pulmón. Esto es una paciente que operamos hace 72 horas y tenía, después de la lobectomía media, esto es una lobectomía, no una segmentectomía, nos encontramos durante el transoperatorio con una falta completa de separación de la cisura menor entre el lóbulo superior y el lóbulo medio, por lo cual decidimos ponerle verde indocinina endovenoso. A los 30 segundos ya teníamos un plano de demarcaje claro entre el lóbulo superior y el lóbulo medio para poder completar la cirugía. Este es parte del equipo de trabajo en los distintos hospitales en los que hemos tenido la oportunidad de implementar esto en nuestro país y agradecemos mucho el espacio.